se va, la vida no se va, la esperanza no se va. Oh, no, no, Petro no se va. La forma de transmitir un mensaje político es una forma también de construcción cultural que trata de recoger el sentimiento de mayorías que se intentan seducir para unos objetivos que son políticos en el mejor sentido de la palabra. La discusión de los asuntos de la ciudad era lo que se llamaba antaño la política. La ciudad se llamaba la polis por ello, la política. Y en Bogotá, indudablemente, en Colombia, estamos en el escenario más profundo de una discusión política. Los asuntos de la ciudad, los asuntos del común, lo público. Sí, lo que tenemos, como dirían antaño los griegos, una tiranía, o construimos una democracia. Si lo que tenemos es una república, o al contrario, es una oligarquía. Todas son palabras griegas. Palabras que han sobrevivido los siglos para darnos unos conceptos que han sido vaciados de sus contenidos y que repetimos una y otra vez sin a veces darnos cuenta de qué significado tienen o cómo fue que se construyeron en la humanidad y pasaron de generación en generación hasta nosotros. La discusión política es también una creación como la cultura, hace parte de la cultura, es una invención. Creación e invención no se pueden concebir sin libertad. Por tanto, algo importante que hay en la ciudad hoy es la creación, la innovación ciudadana en medio de la libertad. Se pueden crear innumerables escenarios como se hacen las obras en la cultura. Incluso uno se los puede imaginar sin que necesariamente vayan a ocurrir. Hoy se nos ocurrió inventarnos un escenario en las encuestas, un grupo de encuestadores también gratuitos, muy buenos, nunca han fallado. Yo les he dicho que se constituyan en empresa porque harían mucho dinero, pero no quieren. Son doctores en estadística, algunos son miembros del LGBTI y desde hace años me acompañan ayudándonos a que no nos dejemos engañar por otro tipo de formas de hacer encuestas. Mal que bien, al cabo de los años no nos han hecho equivocar. Y hoy se inventaron un escenario: ¿qué pasaría si yo no fuera alcalde? Es decir, si Petro, no voy a decir si Petro sí se va, sino si no estuviéramos en las circunstancias actuales y en lugar de habernos planteado la campaña a la alcaldía, nos hubiéramos planteado la campaña presidencial. Ahora, no hace, ¿cuánto fue eso? Ya casi 4 años con Guillermo Alfonso que estuvimos en esa. Y sacaron su encuesta y le hicieron, ¿qué hubiera pasado? Un invento, porque no puede ser. No vayan a pensar los periodistas que aquí estamos lanzando algo diferente. Era un juego de invención, pero construido sobre la encuesta y para determinar en qué es que está el clima de la discusión política en la ciudad de Bogotá. Y la encuesta con margen de 2% de error, 2% de error dio, no sé si esté por ahí María Victoria para los datos exactos, pero dio más o menos Juan Manuel Santos 21, voto en blanco 20, Petro 16. Hubiera sido interesantísimo porque significa eso, ni más ni menos, no que vaya a suceder, no va a suceder, sino que la ciudadanía está creando las circunstancias indudables de un cambio a profundidad en la política.
Una encuesta así, no por los volúmenes de votación, sino por lo que significa que la mayor parte del electorado bogotano hoy, si fuese así esa realidad, irían es al blanco, al presidente o al alcalde, y ahí estaría la mayoría, con todas las diferenciaciones que se pueden hacer al respecto. Significa que lo que está ocurriendo, porque hace 20 años era imposible pensar así, siquiera una encuesta que diera algo similar, o hace 30 años peor, tiempos de Turbay Ayala, un candidato alternativo, si acaso llegaba al 1, 2, 3%, pero que ahora opciones alternativas o el voto en blanco sean tan fuertes o más que quienes detentan el poder tradicionalmente, significa que algo está pasando. Y me parece que ese algo que está pasando es una revolución, que siempre comienza en las personas primero. No en los protagonistas, en la ciudadanía, en el ciudadano y la ciudadana, incluso en la juventud misma, en la niñez misma, comienzan unos cambios que al principio son imperceptibles. Generalmente quienes dirigen el país no se dan cuenta. Generalmente los medios de comunicación tradicionales no lo perciben, no pueden olfatearlo, ellos construyen un mundo propio y se les pasa el que están sucediendo transformaciones al interior de las personas, al interior de los barrios, al interior de la ciudad y al ocurrir al interior de la ciudad también en el país. Uno podría imaginarse un segundo escenario, menos hipotético. ¿Qué pasa al día siguiente, el 3 de marzo, si vencemos? Es decir, si el no se vuelve abrumador y mayoritario. Ambas cosas al mismo tiempo. ¿Qué pasa? En ese escenario creado, porque no se planificó, se crea, hay una innovación, de pronto resulta ser que, no estaba pensado, hace 2 años ni me imaginaba que íbamos a estar otra vez en otra campaña electoral. ¿Qué pasa si el no vence abrumadoramente y el 3 de marzo, después de una gran manifestación en la Plaza de Bolívar, nos encontramos y nos miramos las caras? ¿Y ahora qué? Creo que ese escenario después del 2 de marzo hay que pensarlo. No solamente el objetivo del 2, claro, podemos quedarnos con la ilusión en las manos, pero vale la pena pensarlo, imaginarlo, crearlo si se quiere. ¿Qué pasa el 3 de marzo si el no es abrumadoramente mayoritario en la ciudad de Bogotá? Entonces hay una serie de cosas que tendríamos que dirimir, que pensar. Por ejemplo, la campaña dice Petro no se va. Es así, eso es lo concreto. Las manifestaciones tuvieron un balcón y un orador que era Petro. El alcalde es Petro, al que quieren fregar es a Petro, de todas las maneras inimaginables. Pero lo quieren fregar, ¿por qué? Porque se volvió una especie de símbolo condensador de una serie de cosas que a algunos no les gusta, pero para nada. Pero eso provoca una equivocación que el 3 de marzo puede ser sustancial. Provoca el que pensemos que finalmente se ha construido una especie de líder único, ¿cierto?, personal, muy similar a la historia latinoamericana de caudillos. Y entonces aquí también olvidaríamos una realidad que se vivió durante todas las manifestaciones de la Plaza de Bolívar, y es donde yo quiero recalcar, y me parece que va a ser supremamente importante si nos va bien, el 3 de marzo. Y es que no hubo un movimiento político homogéneo
No hubo alguien que diera una orden fuera de algún Twitter diciendo nos encontramos en la Plaza de Bolívar. Fue una consonancia de diversidades, de singularidades, que son importantes porque esa Plaza de Bolívar hacía mucho tiempo no congregaba ese tipo de personas. Y ese tipo de personas, invisibles hasta ese momento, hacen parte de un esfuerzo singular de individuos que se juntan buscando expresarse libremente. Es decir, lo que vimos en la Plaza de Bolívar es un acto de libertad, que cuando el procurador estrella, porque ya lo venía haciendo paulatinamente durante el tiempo, contra mujeres, contra el LGBTI, contra minorías, lo que provoca es una especie de estallido de libertades que no obedecen consigna alguna. Petro es simplemente la excusa. El florero de Llorente pudo no haber sido Petro, pero se expresó, y esa expresión es muchísimo más rica de lo que incluso se analiza, porque es el surgimiento de una nueva ciudadanía. Una nueva ciudadanía que se construye sobre la base de expresiones libres que por tanto son diversas. Es un individuo, hombre o mujer, en todas las tonalidades, como trata de rezar lo multicolor, que se expresa libremente. Y entonces, ¿qué va a pasar el 3 de marzo? Si esa expresión libre, primero de las plazas de Bolívar, se vuelve victoria en las urnas, contundente. Va a pasar que ese no va a finalizar un proceso. Digamos, ese no va a decir ahora Petro no se va. Y punto. Petro no se va, pues se queda encerrado en el Palacio Líbano, tiene que salir a gobernar. Ese gobierno tiene que cambiar sustancialmente, porque ese gobierno ya le pertenece, lo era del primer electorado del 30 de octubre, que era la misma gente, porque por ello ganamos la alcaldía, pero ahora sí que va a quedar refrendado por las nuevas ciudadanías, es decir, es un gobierno que se tiene que transformar, quiera o no quiera, en todas sus secciones, en un gobierno de las nuevas ciudadanías. Y eso va a profundizar aún más la discusión y la libertad política en la ciudad, porque el efecto de imitación en el país va a ser fundamental. Y ese es el segundo elemento que quiero que imaginemos. No solamente esas nuevas ciudadanías se harán al poder, en lo pequeño que es ese escenario de la alcaldía de Bogotá, pero es un poder, sino que abrirán inmediatamente una especie de sendero inmediato, en medio de la campaña electoral del primer escenario con que inicié estas palabras, un sendero inmediato de reformas democráticas en el país. Es decir, el no es Petro, el no es una nueva ciudadanía que clama de manera inmediata democracia y libertad. Y se vuelve ahí mismo, el 3 de marzo lo verán, si las cosas van bien. El 3 de marzo, este movimiento que no tiene nombre, estas nuevas ciudadanías congregadas, se transforman en un movimiento nacional, con un alcalde que queda por funciones propias en Bogotá, pero con un movimiento de nuevas ciudadanías que sale al país, en medio de la definición del poder político por excelencia, la presidencia de la República y el Congreso, de lo cual no puedo hablar porque me está prohibido por las normas, pero que quiero que imaginemos. Entonces es un movimiento de nuevas ciudadanías que insurge, termina como una piedra
cuando cae en una laguna, provoca unas ondas ahí mismo y cambia la laguna. No es la laguna tranquila si no hubiera existido la piedra, no, la piedra cae. Y ese es el no. Una piedra en el zapato, diríamos. Y esa piedra en esa laguna tiene que plantear una reforma inmediata de la democracia colombiana, de cara obviamente a la paz, porque es el principal objetivo de esta sociedad. No hay otro posible. En medio de la muerte no se puede construir ni se puede pensar la democracia y la libertad. Pero entonces lo que vamos a tener es un no contestatario enfrentado directamente con la definición del poder político y desde una perspectiva profundamente democrática, sin partidos políticos que lo dirijan como un partido solo, como era antaño, o sin individuos, porque la figura sobre la que se ha centrado queda en la alcaldía. Petro no se va, queda en la alcaldía. Entonces, ¿quién queda en el país? Las nuevas ciudadanías, que se organizarán inmediatamente. Entonces, ese escenario del 3 de marzo me parece necesario que lo pensemos. Este acto no ha sido pensado en una discusión ni una reflexión política o ideológica, pero como aquí están las personas más cercanas de las muchas que nos hemos acompañado en las últimas semanas y meses y años en varios casos, es clave que lo pensemos. ¿Qué pasa el 3 de marzo? 3 de marzo Petro sigue en la alcaldía. ¿Y entonces qué pasa en el país? ¿A dónde va a parar el millón, ojalá 1,5 millones, ojalá 2 millones de personas que dicen no a la tiranía? Eso no desaparece el 2 de marzo. Eso tiene que volverse poder o transformación del poder. Así que les va a tocar a ustedes ese turno, el del 3 de marzo, mientras nosotros seguimos gobernando la ciudad de Bogotá, pero con una nueva manera de pensar el gobierno, que no puede ser más que un gobierno al lado de las multitudes, un gobierno con las nuevas ciudadanías y de las nuevas ciudadanías. Gracias. Gracias, Carlos y todos los actores, actrices que hicieron esto. Ahora nos toca ver si RCN y o Caracol nos donan los espacios. Es lo que falta.